¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pues me presento primero que nada con todos ustedes, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy en este primer congreso académico del asfalto AMAC. Creo que es una iniciativa bastante adecuada en estos tiempos en los que en muchas ocasiones los recién egresados, los próximos ingenieros, pues no aprendemos o no tenemos a consideración todas las herramientas y todo lo que necesitamos al empezar nuestra carrera profesional. Y esta es una de las iniciativas que nos puede proporcionar o nos puede brindar ese plus para nosotros sentirnos un poquito más confiados al comenzar una carrera profesional y sentirnos de igual manera preparados en un ámbito laboral. Me presento nuevamente con ustedes, Israel González Fernández. La temática que vamos a platicar el día de hoy es la aplicación de las mezclas asfálticas. Su servidor colabora actualmente con Grupo Calidra como especialista técnico. El contenido de la charla que vamos a tener el día de hoy abarca los siguientes temas: riego de impregnación, perfilado, limpieza, trazo, coordinación con planta de producción, riego del IGLA, tendido de mezcla asfáltica y la compactación de la mezcla asfáltica. Como pueden observar aquí en el contenido de la pequeña charla, todo está muy aplicado. Todo lo que vamos a platicar es experiencias de su servidor en los tendidos de mezcla asfáltica y las prácticas o las buenas prácticas que yo les puedo recomendar a ustedes que deben de tener ahí como especial cuidado para dar una buena ejecución y una buena vida útil a nuestros pavimentos. Para empezar, quiero dejar una pequeña reflexión con ustedes y ustedes como futuros ingenieros, al igual que todos nosotros, jóvenes profesionistas y todos los ingenieros que colaboran hoy en la infraestructura vial de nuestro país, tenemos una gran responsabilidad. Así como lo han comentado ya diferentes ponentes a lo largo de este primer evento académico, pues todas las prácticas que nosotros hagamos o dejemos de hacer van a sumar o van a restar en el resultado de un proyecto. Y es necesario que nosotros entendamos o que nosotros seamos muy claros que todos los proyectos que vamos a ejecutar y en los proyectos que vamos a participar tienen un origen. Y ese origen parte de una necesidad social, de que se tienen los recursos, de que hay un compromiso con alguna comunidad, algún compromiso político, entre otras muchas cuestiones, pero prácticamente todo parte de una necesidad social. Entendiendo de esta parte que nosotros vamos a ejecutar un proyecto que va a satisfacer necesidades de un tercero, de nuestros compatriotas, de nuestros paisanos, de la sociedad en general, pues tenemos que tener esa responsabilidad muy clara, ¿no? Y que el proyecto parte desde una proyección, elaboración de un diseño de pavimentos, muestreo de materiales, el elaborar correctamente las pruebas. Todas las personas que colaboran desde el momento de que hay una proyección también tienen que sumar y hacer las cosas con la mayor ética posible. Ahora bien, ¿de qué nos sirve tener un proyecto de calidad o un proyecto bien elaborado si nosotros cuando estamos ejecutando el proyecto descuidamos, por mínima que sea una práctica, pues estamos demeritando la calidad de los proyectos que se están haciendo y estamos descuidando esa necesidad original que tienen las personas que van a dar uso o van a tener un servicio con esta infraestructura? Entonces estamos quitando un peso, quitando la importancia a la necesidad de las personas que van a usar, ¿no? Posteriormente, pues con temas de mantenimiento y conservación de las mismas vialidades, pues todo esto que hemos venido platicando y todas estas buenas prácticas o malas prácticas van a tener un resultado que es el servicio a los usuarios finales. Entonces, yo los invito a que en todos los proyectos que ustedes puedan colaborar, sumen buscando aportar obras de calidad. Sin desviarnos un poquito más del tema, pues vamos a comenzar con estas pequeñas prácticas. Y como comentábamos, la primera de ellas es el riego de impregnación. ¿Qué es el riego de impregnación? Pues es un riego de emulsión asfáltica que, como ya lo habremos visto con la ingeniera Daniela, con la maestra Daniela, las emulsiones asfálticas son una mezcla de asfalto con agua, en una mezcla que no separa sus fases
y podemos aplicarlas como una protección a nuestras bases hidráulicas. ¿Qué ventajas nos va a dar? Nos va a evitar que la humedad entre la capa base, nos va a proporcionar una mejor adherencia entre las capas bases y las superiores, en este caso las superficies de rodamiento, llámale una mezcla asfáltica, un riego de sello, un slurry, un microaglomerado, entre muchas otras. Adicional, pues nos va a reducir los tiempos y costo en retrabajos por fallas antes de pavimentar. A muchos de ustedes han de haber escuchado o muchos de ustedes han de saber que cuando tú preparas una base y se vienen muchas lluvias y tú no protegiste tu base, se empiezan a formar los baches, se empiezan a hacer lagunas, no te empieza a drenar todo el agua a tu estructura del pavimento y empiezan los problemas. Entonces, al tú impregnar tu capa base, vas a tener una protección para la misma que te va a evitar tiempo y costos en estos retrabajos. ¿Qué necesitamos para nosotros hacer un riego de impregnación? Pues básicamente una petrolizadora. Una petrolizadora pues, es el vehículo en el cual nosotros transportamos las emulsiones asfálticas a nuestra obra. ¿Qué debe de tener una petrolizadora? Pues debe ser capaz de mantener una temperatura constante de la emulsión, más o menos debe de andar en los rangos de los 60, 70 grados centígrados de emulsión para poder fluir dentro de los ductos y las tuberías que tiene internamente el sistema de inyección la petrolizadora, y debe contar con equipos de medición de presión, volumen y temperatura dentro del tanque para nosotros saber si la temperatura ya es la óptima para poder empezar el riego. Derivado de esto, pues que la emulsión tenga la viscosidad pues, suficiente para poder fluir, entre otro tipo de cuestiones. Entonces, la petrolizadora no es nada más que un autotanque que transporta la emulsión y le aporta esas cualidades necesarias para poder fluir y poderse aplicar de la manera adecuada. El riego de impregnación está normado en la norma NSTR-CAR, la 1-4-004 del año 2000, y pues a grosso modo o de manera de resumen, lo que nos indica esta emulsión pues es propiamente las necesidades o los requisitos que tiene que tener una petrolizadora para poder ser apta en un riego de impregnación, que es básicamente cubrir los puntos que les comentaba en la diapositiva anterior, y pues que la dosificación al final del día es medible por litro sobre metro cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general, los riegos de impregnación pueden rondar desde el 1.2, 1.5, 1.7 litros por metro cuadrado, dependiendo del material base que nos encontremos en la obra, dependiendo del proyecto. Nos van a dar una dosificación, que es la que nosotros al final del día vamos a estar aplicando en estas obras de infraestructura en las que nos vamos a estar enfrentando. ¿Cuál es la manera más sencilla de cuantificar o de medir este riego de impregnación? Tú sabes con cuánta emulsión está llegando tu petrolizador a trabajar, tú sabes con cuánta termina al final del jornal, por diferencia puedes obtener el número de litros que se está gastando y es muy medible una superficie. Entonces, los litros entre la superficie que tú te estás cubriendo, estás impregnando, pues tienes la dosificación de la emulsión que estás gastando. Esa es la manera más sencilla de controlar la dosificación. Y pues bueno, a manera de recomendaciones dentro de la normativa, pues debe de aplicarse sobre superficies limpias, que no tengan encharcamientos, que los días no amenace con lluvia y con una temperatura ambiente superior a los 15 grados centígrados. ¿Por qué debe de aplicarse sobre superficies limpias? Superficies con polvo y con contaminación van a hacer que la emulsión empiece a coagularse alrededor de estas partículas tan finas. Al tener una mayor, ahora sí que superficie, empieza toda la emulsión a coagularse alrededor de estas partículas tan finas y empieza a hacer grumos. Nosotros no buscamos eso, buscamos que las superficies estén limpias para que la dosificación pueda ser bastante uniforme, que no haya encharcamientos. ¿Qué nos va a provocar que exista agua o que haya agua superficial de nuestras bases? Pues que la emulsión va a tardar un poquito más en romper, que no va a poder penetrar, porque nosotros lo que estamos haciendo con un riego de impregnación es buscar que penetre esta emulsión en nuestras bases asfálticas, que tenga alrededor de 1 centímetro, 1.4 centímetros de impregnación para poderla
proveer de una protección, vamos. Que no haya amenaza de lluvia, pues si hay amenaza de lluvia, obviamente pues va a haber escurrimientos, va a haber charcos, se puede lavar cierta emulsión, va a ocasionar que el índice de ruptura o que la emulsión empiece a romper posterior a la que nosotros queremos. Y bueno, la temperatura ambiente es uno de los parámetros que si la temperatura es menor a 15 grados centígrados e inclusive va a la baja, pues no es recomendable realizar un riego de impregnación porque va a costar mucho trabajo que la emulsión rompa adecuadamente. Adicionalmente, pues estamos viendo cómo el sistema de spreas o normalmente trabaja dentro de las petrolizadoras, que se generan una especie de abanicos y que pueden ser a una, a doble o inclusive a triple cobertura. ¿A qué le llamamos con esto? Que los abanicos se van a ir traslapando, evitando de este modo que el riego de liga nos quede rayado. Esto va a depender de la presión que pueda proveernos la petrolizadora, de la dosificación que nosotros queramos tener y de la altura de la misma barra. Hay petrolizadoras que se puede adaptar la altura, que podemos adaptar muy bien la presión, hay otras que están un poquito más austeras, pero nosotros podemos controlar todo este tipo de factores y podemos ir midiendo cuánto estamos dosificando, inclusive haciendo pequeños tramos. ¿A qué me refiero con que el riego de impregnación nos quede rayado? Pues como podemos ver en estas imágenes, no se está viendo un riego homogéneo. Estamos nosotros viendo que hay rayas que sí tiran emulsión, hay rayas que nos está quedando sin cubrir la emulsión. Entonces, nosotros al inclusive empezar a ver cómo arranca la petrolizadora y si vemos que ya una sprea se tapó, si vemos que ya va dejando esta especie de surcos, pues nosotros podemos determinar y decir, ¿sabes qué? Operador, detente, vamos a esperar que caliente un poquito más, destapa tus spreas y vamos a corregir la aplicación para tener resultados como estos, ¿no? Que al final del día lo que buscamos nosotros es tener una base hidráulica con una cobertura bastante homogénea y con la dosificación adecuada. Por parte de lo que es riego de impregnación, pues esto sería los temas principales. Vamos a pasar al perfilado. Muchas veces nosotros no vamos a llegar a una carretera o una vialidad que venga de su proceso constructivo desde subrasantes, base y a colocar una superficie de rodamiento, en este caso una mezcla asfáltica. Muchas veces también nos vamos a encontrar con pavimentos que ya tienen cierta vida útil, que ya tienen cierto daño y nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos que reencarpetar ese tipo de pavimentos o que tenemos que tirar una sobrecarpeta encima de estos mismos. Entonces, el perfilado en muchos de estos pavimentos pues es una de los procesos o procedimientos constructivos que nosotros vamos a tener que ir siguiendo. ¿Qué me refiero con el perfilado? El perfilado, a grosso modo, es retirar un pavimento dañado para posteriormente, pues nosotros hacer ciertos procedimientos intermedios y colocar un pavimento nuevo. Adicional a esto y a manera de comentario y de promoción, pues todo el material que nosotros obtenemos de perfilar un pavimento, este RAP, todo el RAP es 100% reciclable. Por ahí, si no estoy mal, también hay pláticas de RAP, de reciclado, de mezclas con reciclado. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que todo el RAP es 100% reciclable, por ahí van a abundar un poquito más en este tema. Regresando a lo nuestro, pues básicamente es como lo vemos aquí esquematizado. Retiramos un pavimento dañado o mejoramos las condiciones de rugosidad de este pavimento y colocamos un pavimento, una nueva capa asfáltica posterior a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una perfiladora. En este caso, pues estamos aquí ilustrando con una perfiladora Wirgen, que son ahorita unas de las más conocidas en el mercado. Y la manera en la que funcionan es en la parte central, abajo de la cabina, tienen un rotor, que ahorita también les voy a explicar más o menos cómo funcionan estos rotores, y en la parte de adelante tienen una especie de bandas que van a ir transportando el material que nosotros estamos triturando y estamos moliendo a camiones de volteo para su retiro de la obra. Los rotores, como ya les comentaba, se encuentran en la parte central de la máquina, por debajo de la cabina. ¿Y cómo funcionan? Simplemente son cilindros llenos de puntas
que van moliendo y van triturando nuestro pavimento viejo. ¿Qué es lo que va pasando? Que esta molienda de material, al irla arrastrando con la cortina, la introduce en una banda y esta banda va alimentando los camiones para poder retirar el material. Aquí podemos ver que tenemos, en este caso ilustro 4 tipos de rotores, pero inclusive hay muchos más. La idea de conceptualizar este tipo de rotores es que mientras más puntas tenga un rotor, el perfilado va a ser muchísimo más fino. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras más puntas tenga un rotor, vamos a poder hacer la práctica que conocemos como microperfilado. El microperfilado nos deja una textura que puede fungir temporalmente como una superficie de rodamiento y que en muchas ocasiones o en muchos casos se llega a tomar como una medida ahora sí que de mantenimiento, de preservación de las carreteras. Que podemos pues, darle un índice de perfil, podemos mejorar el índice de rugosidad, entre otras muchas características. Esta puede ser una de las prácticas que podemos hacer, o inclusive para poner una sobrecarpeta a manera y a criterio personal recomendaría mucho el microperfilado. ¿Por qué? Porque vamos a quitar las deformaciones que pueda haber sin retirar un volumen de RAP y encima, una vez modificado ese índice de perfil, colocar ahora sí bien una mezcla asfáltica. Mientras menos puntas tenga, el corte va a ser un poquito menos fino, o va a ser obviamente mucho menos fino, pero también nos va a funcionar para espesores más profundos. Mientras más puntas, son espesores recomendables más pequeños o superficiales, y mientras menos puntas, pues podemos incursionar un poquito más en espesores más robustos. Aquí podemos observar la textura de un microperfilado del lado derecho, que realmente el corte que va haciendo es un corte muy fino y que en muchas carreteras lo podemos llegar a observar. Y del lado izquierdo pues vemos un bacheo de aproximadamente un perfilado de 8 a 10 centímetros, que digo, el corte, si alcanzan a observar, pues no se ve tan fino, y aparte de que tiene más suciedad, como el del microperfilado. Aquí vemos del mismo modo algunas fotografías de las maquinarias, y digo posteriormente, y dando un poquito de introducción, posterior al perfilado, ya sea un perfilado de 5, 10, 15 centímetros, o inclusive para un bacheo profundo o un microperfilado, pues posteriormente vamos a proceder a la limpieza. Referente a la limpieza, y es muy importante que así como en el riego de impregnación hablábamos de eliminar todas estas partículas finas o que puedan contaminar nuestra base, pues ¿qué les puedo comentar yo de una buena limpieza intermedia entre una capa base, que es la capa que va a recibir nuestra superficie de rodamiento en la mayoría de los casos? Entonces, es de suma importancia que nosotros le demos el peso necesario después de un perfilado a la limpieza. ¿Y por qué se los comento? Muchas veces nosotros creemos que con que solo pase la barredora es suficiente, que con que pase un Bobcat barriendo y quitando todo el material que va quedando producto del fresado es suficiente. Nosotros, como encargados de obra, como responsables de ejecutar un proyecto con la mayor calidad posible, debemos de estar 100% conscientes de que estamos mitigando todas estas partículas que se están quedando en los bordes, así como vemos ahí con escobas, que adelante se alcanza a apreciar que va una barredora, pero inclusive siempre quedan cierta contaminación dentro de nuestra superficie nueva a pavimentar. Inclusive cuando estamos nosotros tirando un reencarpetamiento, que quitamos una carpeta de 5 para volver a colocar 5, pues hay zonas en las que la carpeta anterior no solamente tiró 5 centímetros, a lo mejor tiró 5,5, 6 centímetros, y nos llegan a quedar pequeñas costras en nuestra superficie a pavimentar. Es necesario que nosotros detectemos dónde están quedando estas pequeñas costras para poderlas retirar y limpiarlas posteriormente. ¿Por qué es necesario hacer esto? Es muy sencillo. Si nosotros queremos tirar una carpeta sobre una pequeña costra que ya realmente no está bien adherida, porque la energía que le está proviendo el rotor al triturar todo el material de encima,
pues ya es una costra que está quedando realmente muy floja y no está bien adherida a la capa de abajo. Entonces, al no estar bien adherida y nosotros tirarle una carpeta asfáltica encima, con la acción del tránsito, pues esa zona se va a terminar desplazando inevitablemente. Entonces, nosotros como responsables de la obra tenemos que estar muy conscientes de que no nada más es pasar la perfiladora y limpiar y ahí quedó. Tenemos que ser muy conscientes en revisar todos los bordes, revisar todos los hombros y revisar estos pequeños detalles de costras que se puedan presentar en nuestros perfilados. Y finalmente es muy importante contar con ayuda de una sopladora, de un compresor de aire, para mitigar todo ese polvo que se va quedando en esa textura que nos va dejando el perfilado. Si ustedes pueden observar, el perfilado nos deja ciertos impactos de las puntas y se va viendo como una especie de rayado. Al final del día, eso es los impactos de las puntas que van moliendo el pavimento anterior. Muchas veces los cepillos y las cerdas de las barredoras, de las escobas, no alcanzan a entrar y a llevarse todo el polvo que existe dentro de estos pequeños orificios. Entonces, por lo cual es de suma importancia contar con una sopladora, de preferencia con un compresor con algo de potencia de aire, para eliminar todas estas fracciones de polvo y de contaminantes que puedan quedar dentro de nuestra superficie. Si nosotros un día pretendemos tirar X número de camiones de mezcla y preparamos una superficie y al día siguiente esta superficie que nosotros ya habíamos considerado como lista, la tenemos que volver a limpiar porque no sabemos si en la noche o durante el día se sigue llenando de polvo, de otras cuestiones. Entonces, cada que nosotros vayamos a comenzar a tirar mezcla sobre un tramo, es necesario volverle a dar una limpieza. Adicional a la limpieza, uno de los aspectos que su servidor considera demasiado importantes dentro de un tendido de mezcla asfáltica es el trazo. ¿Y por qué considero que el trazo es una de las prácticas o de las buenas prácticas que nosotros como profesionistas debemos de cuidar? Si nosotros vamos considerando a lo largo de un tramo de los kilómetros que vayamos a tirar, vamos midiendo y vamos trazando y vamos ajustando a los anchos de la pavimentadora que nosotros vamos a requerir, pues vamos a tener al final del día una mezcla asfáltica en una línea mucho más recta y no nos vamos a ir ni abriendo, ni cerrando, ni metiendo, ni sacando, y vamos a ir dejando un perfil bastante parejo. ¿En qué nos va a beneficiar nosotros tener un perfil lo más recto posible? Al final del día, en las juntas constructivas. Nuestras juntas constructivas al final del día nos van a quedar más parejas, vamos a correr menos riesgo de que se nos vaya desplazando mezcla, de que se nos vayan empatando, de que se nos vayan quedando bordos de mezcla, que se vayan acanalando. Entonces, al nosotros tener un buen perfil y un trazo más recto, vamos a mejorar y vamos a hacerle más sencillo el trabajo a las personas que van a ir afinando, a los rastrilleros que van a ir afinando nuestras juntas. Una vez que nosotros ya tenemos pues impregnado nuestro tramo, si es una base hidráulica, o ya perfilamos, ya limpiamos y ya trazamos nuestro tramo, el siguiente punto es tener una muy buena coordinación con la planta de producción. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la gran mayoría de los presentes hemos visto que llegamos a un tramo de la carretera que están reparando y vemos filas de camiones con mezcla asfáltica. Que ya vimos que hay 5, 7, 10 camiones y que la gente apenas va a comenzar a trabajar o que ya están tirando, pero tienen la cola de camiones ahí detenidos. Esto no es lo correcto. Tampoco digo que sea una mala práctica. Hay que estar conscientes de las necesidades y de las inquietudes particulares de cada proyecto. A lo mejor no es viable tener 2 o 3 arranques de una misma planta, el itinerario es muy lejano, pero sí es necesario evitar que tengamos una cantidad de camiones en nuestra obra. Que nosotros tengamos la comunicación de decirle a la planta, oye, ¿sabes qué, planta? Ya salió el primer camión, ya salió el segundo camión, ¿cuántos camiones han salido? ¿Cuánto más o menos
calculamos que van a ser de un itinerario. Para nosotros, cuando tanteemos que ya nos va a estar llegando el primer, segundo camión, no nos lleguen y nos ganen las carreras y tengamos a nuestra gente limpiando, que tengamos a nuestra gente trazando, que estemos preparando la maquinaria. Cuando nos llegue el primer y segundo camión de mezcla, nosotros ya tenemos que estar ahora sí que con las máquinas listas para trabajar, nuestro tramo limpio, nuestro tramo trazado. ¿Por qué? Pues porque si no se nos va a hacer la cola, la mezcla se va a estar enfriando en los camiones, se van a poder empezar a hacer ciertos grumos en la mezcla y eso es lo que nosotros queremos evitar y no queremos tener ese detalle de que ya nos ganó la mezcla, ya tenemos la cola de camiones y todavía estamos preparando el tramo. Entonces, si sabemos que la planta va a arrancar a las 6 de la mañana y a las 7 ya sacó el primer camión y se hace 1 hora o 40 minutos de itinerario, pues nosotros tenemos que prever que si arrancan a X hora, a tal hora nos va a estar llegando el primer camión, pues a esa hora ya nosotros tenemos que tener preparado nuestro tramo. Como les comentaba, cuando la mezcla llegue a la obra, el tramo debe de estar en condiciones buscando un equilibrio entre la producción y el tendido. Tampoco digo que en cuanto nos llegue el primer camión vamos a arrebatarnos y vamos a empezar a tirar. ¿Por qué? Porque tampoco es conveniente. Es muy importante que nosotros tengamos ese equilibrio entre la producción y el tendido, que sepamos qué ritmo de producción lleva nuestra planta, en qué tiempo está sacando cada camión y cuánto están tardando en llegar y si es que ese itinerario cada vez va aumentando con el tiempo. ¿Qué es lo que yo les podría recomendar? Que si bien cuando el primer camión de obra llegue ya ustedes estén listos, esperarnos a que cuando menos llegue un tercer camión. ¿Por qué? Para darle continuidad a nuestro tiro. Tampoco está bien que si vamos a tirar 20 camiones, nos quedemos en el tercero sin mezcla y estemos detenidos esperando un cuarto camión. ¿Por qué no va a ser conveniente? Porque donde se está parando la finisher, vamos a tener ahí cierta mezcla sin compactar y si nos esperamos 10 minutos, 8 minutos, pues esa mezcla ya empezó a enfriarse y nosotros no vamos a poderla compactar a la mayor temperatura posible. Entonces, sí tenemos que darle cierta continuidad a nuestro tendido, monitoreando cuánta mezcla viene en camino y cuánta más me va a llegar para nosotros poder ir determinando un ritmo de avance dentro de la finisher. A manera de conclusión, en esta parte de coordinarnos con la planta, es muy importante saber cuánta mezcla vamos a tener o vamos a atender en un día, cuánta ya viene en camino, cuánta ya nos está llegando a la obra y nosotros ir dosificando esos ritmos de tendido para no quedarnos nunca sin mezcla y tampoco tener una fila. A grosso modo, eso es lo que quiero expresarles para que el tendido sea lo más continuo posible, sin tener paros, pero tampoco teniendo una cola de camiones en espera. Ya una vez que nos está llegando la mezcla, pues nosotros tenemos que dotar la superficie con un riego de liga. El riego de liga nos va a ayudar a crear una estructura monolítica. ¿A qué nos referimos con esto? Si estamos, por ejemplo, aquí ilustramos, estamos tirando una sobrecarpeta, pues que la carpeta vieja y nuestra nueva carpeta trabajen como una estructura monolítica, que no trabajen como dos estructuras diferentes que no están ligadas. ¿A qué nos va a ayudar esto? Va a reducir significativamente los desplazamientos en la carpeta, va a mejorar la vida por fatiga y va a facilitar el proceso de compactación. La normativa para el riego de liga la podemos encontrar en la NSTR de carreteras, la 104, la 004-2000. Lo que quiero comentarles en que la estructura va a trabajar como una estructura monolítica, me refiero a lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos unos esquemas trabajando la estructura monolíticamente, viendo la división entre una capa y otra, y del lado derecho tenemos como si el riego de liga fuera deficiente o no existiera. Si nosotros tenemos en la parte de arriba, en los ejemplos de la parte superior, una grieta en el pavimento sobre el cual vamos a desplantar nuestra sobrecarpeta, si nosotros tiramos una sobrecarpeta sobre ese pavimento fallado, inevitablemente
se va a reflejar encima. Lo adecuado sería retirar ese pavimento dañado y poner encima uno nuevo. Si el recurso, si el proyecto, si por X razón no es viable y la obra es una obra de espera para no deteriorar más las condiciones de tránsito, entre otras cuestiones, porque muchas veces también pasa que no podemos hacerlo adecuado y no hay los recursos suficientes para dar ahora sí que una salida a todos los problemas que tenga un pavimento. Y si es una obra en espera para no dejar caer más el nivel de servicio de una carretera, nos dicen, ¿sabes qué? No hay dinero para hacer todo eso, vamos a tirar una pequeña sobrecarpeta, pues inevitablemente, ¿no? Las grietas se van a reflejar encima y eso todo el mundo lo sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros encima de esa grieta le colocamos una carpeta y no existe una capa o un riego de liga para hacerlo monolítico, pues esta grieta se va a formar muchísimo más rápido y en la misma proporción que la grieta de abajo. Si nosotros tenemos un buen riego de liga, esta grieta se va a reflejar de una manera un poquito más esbelta y en menor tiempo. Ahora bien, si las grietas van de arriba a abajo de la carpeta que nosotros estamos poniendo a la parte inferior, pues al tener una estructura monolítica, esta grieta va a llegar y va a pasar a nuestra capa inferior. Si bien nuestras estructuras no están bien ligadas, una vez que llegue esta grieta a esa interfase, la carpeta va a comenzar a desplazarse y a tener ciertos recorrimientos, o se va a empezar a recorrer, mejor dicho, y nos va a empezar a hacer ciertas deformaciones un poquito más graves. El riego de liga, como el riego de impregnación, se debe controlar la dosificación. Del mismo modo es en litros por metro cuadrado, y acorde a las aplicaciones y las condiciones atmosféricas debemos de escoger la emulsión idónea, buscando el rompimiento oportuno para cada aplicación de mezcla asfáltica. ¿A qué me refiero? Pues yo creo que todos sabemos que hay obras que se tienen que ejecutar de noche, libramientos de ciudades, vialidades muy importantes, que si las cerramos de día, pues colapsa la ciudad. Entonces son necesarios trabajarlos de noche. Y hay obras que se pueden trabajar bien de día, ¿no? Entonces, dependiendo si vamos a tirar de noche, de día, qué tipo de clima hay, pues buscar una emulsión que nos vaya a romper en el momento que nosotros estamos buscando, ¿no? Ya sea una emulsión de rompimiento rápido por lo general, y hay muchas emulsiones ya también modificadas con polímeros que nos van a dar cierto plus. Pero por lo general, para el riego de liga, se aplican emulsiones de rompimiento rápido. Del lado derecho, aproveché esta diapositiva para dar una pequeña introducción al sistema de spray jet. El sistema de spray jet ya no se aplica el riego de liga con una petrolizadora, como lo vemos del lado izquierdo. Los sistemas de spray jet o de este tipo de máquinas, pues tienen esta barra que va a ir dosificando la emulsión mientras vas avanzando. Conforme va avanzando la máquina, va tirando su riego de liga y pues encima de eso luego inmediatamente va cayendo la mezcla asfáltica. Esto nos ayuda mucho porque la misma finisher controla la temperatura de la emulsión, la puede ir dosificando en la temperatura adecuada para el rompimiento de la misma, y adicional pues nos vamos a evitar muchos problemas, como más adelante lo vamos a ir comentando. Una vez teniendo el tendido el riego de liga, vamos a pasar al tendido de nuestra mezcla asfáltica. Y por tendido de la mezcla asfáltica, pues vamos a encontrar la normativa referente a esto en la normativa de las normas de construcción de carreteras, en la 104, en la 006 del 2008. Para empezar el tendido, pues quiero presentarles las principales maquinaria o los principales protagonistas de este proceso. Y bueno, una de la maquinaria que cada vez está siendo un poquito más común en las obras de infraestructura es el transfer, el shuttle buggy o el vehículo de transferencia, como también se le conoce. Este es uno de los más populares. ¿Y en qué nos va a apoyar el transfer o en qué nos va a apoyar el shuttle buggy? Normalmente cuando nosotros empezamos a hacer nuestro tendido de mezcla asfáltica y no tenemos este tipo de vehículos, vamos a encontrar que la temperatura de la mezcla asfáltica va a tener
cambios y nunca va a ser homogénea por la misma segregación que se va dando en el camión volteo durante el itinerario, por la misma carga de la mezcla en la planta asfáltica, por la descarga del camión en la propia finisher y el ir los gusanos, entre otras cuestiones, empieza a tener cierta pérdida de calor o pérdida de temperatura en muchas partes de la misma mezcla. Para eso nos ayuda el equipo transfer, la máquina de shuttle buggy. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Tener una temperatura y una granulometría mucho más homogénea en nuestro tendido de la mezcla asfáltica. ¿Cómo funciona el transfer? Pues como les decía, es un vehículo de transferencia que va a llevarnos a que el camión volteo, como lo vemos aquí, no va a descargar directamente sobre la finisher, como lo vemos en la imagen de abajo. El camión volteo va a descargar sobre nuestro equipo de transferencia y este equipo de transferencia, mediante un sistema de bandas, lo va a ir dosificando a nuestra finisher para poder hacer el tendido. ¿Qué ventajas tiene esta máquina? Como lo podemos ver aquí en la ilustración de la parte inferior izquierda, vamos a suponer que estos pequeños, vamos a denominarles agregados, son de diferentes tamaños porque se segregó la mezcla en el camión y tienen diferente temperatura. Entonces, cada color, el gris es un tamaño con una temperatura X, el rojo es otro tipo de agregado con una temperatura y el amarillo es un tercer agregado con una temperatura Z. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a nosotros, a la mezcla en el transfer, se va a empezar a mezclar. El transfer, y hay que dejarlo bien claro, no calienta la mezcla y tampoco va a ser el proceso de una planta de mezclado. Simplemente a través de un sistema de gusanos, como lo podemos ver aquí, le va a dar nuevamente una pequeña mezclada y nos vamos a tener el resultado final como en la parte inferior. Ya una mezcla un poquito más homogénea, que no va a tener esos sesgos de agregado, porque muchas veces también pasa que la mezcla se nos va clasificando cuando descargamos directamente sobre la finisher. Entonces, vamos a tener una distribución más homogénea de los agregados y las temperaturas se van a estandarizar y no vamos a tener esos gradientes tan diferentes de temperatura. Y eso es muy positivo, es una muy buena práctica y nos va a dar un desempeño mejor en nuestras mezclas asfálticas. ¿Por qué? Porque la compactación se va a dar en una misma temperatura. Posteriormente tenemos las extendedoras. Hay todo tipo de extendedoras, desde las muy viejas hasta las más nuevas. En este caso, pues, como les comentaba, están ya las máquinas Spray-Jet, que son de lo último en tecnología, que tienen muchos aditamentos. Ahorita vamos a hablar de ellas. Y pues las máquinas más austeras, que también tienen muy buen funcionamiento y que funcionan bastante bien para los objetivos que nosotros buscamos. La diferencia entre estas extendedoras, como podemos observar, vamos a suponer que la persona que viene aquí del lado derecho, en la foto del lado derecho, si ustedes observan, nada más está picando un pequeño control dentro ahí de la extendedora. Y en la foto del lado izquierdo, esta misma persona va batallando con un tornillo. Esta es una de las diferencias o la diferencia principal a mi forma de ver las cosas, la facilidad de manipular una y otra. Si bien la del lado derecho, nada más con ir presionando un botón, vamos a ir ajustando el espesor de mezcla que vamos a ir tirando, pues en la del lado izquierdo había que ajustar manualmente una manivela para ir ajustando el tornillo y después ir revisando con la bayoneta. En el caso de la derecha, pues ya trae unos sensores que ya también nos van ayudando a corregir ese espesor. En lugar de nosotros ir marcando con la bayoneta qué espesor vamos tirando, pues también los sensores ya nos van diciendo si requiere para arriba, si requiere para abajo, si va a un buen nivel, si el nivel va hacia arriba, si el nivel va hacia abajo. Entonces, este tipo de sensores nos ayudan a nosotros también ir manteniendo el espesor constante, y la del lado izquierdo, pues prácticamente todo era manual. Como les comentaba, para los que no conocían, pues una de las funciones del tornillero, pues era ir midiendo con su bayoneta, que es
nada más una varilla con una rondana en cierto espesor que la van clavando y ven si la rondana va quedando a ras de la carpeta, pues van al nivel que llevaban, ¿no? Esta es una de las maneras en las cuales pues, iban midiendo su espesor anteriormente. Otras de ellas era mediante una cadena en la placa, pues ir viendo si la cadena va arrastrando, vamos muy abajo. Si la cadena no va tocando el piso, pues vamos muy arriba. Entonces, había muchas técnicas y muchas mañas para saber el espesor que van llevando los tornilleros a la hora de dejar un espesor. Ahora bien, la maquinaria más novedosa, pues tienen ya sensores que nos van a ir ayudando a saber cómo va nuestro espesor. Como les comentaba, aquí en los controles viene en la parte de arriba, viene una especie de tachecito con una raya. Esa raya ahí en el medio, pues es el nivel de carpeta que nosotros estamos programando en la máquina. Si la flechita empieza a indicar hacia abajo, es que tenemos que bajarle el espesor que estamos tirando. Y si la flechita empieza a indicar hacia arriba, pues es que le tenemos que subir un poquito. En este tipo de máquinas y en las anteriores, no es necesario que cada que piquemos subir o bajar. Mientras menos podamos manipular la plancha, es mejor, porque si no vamos a ir subiendo y vamos a ir bajando y vamos a ir subiendo y vamos a ir bajando y no vamos a dejar un espesor constante. Entonces, lo menos que podamos ir manipulando es mejor, siempre y cuando vayamos cumpliendo con el espesor de proyecto y los niveles que nos estén refiriendo también de topografía. Este tipo de niveles, como lo vemos, el del lado derecho es un sensor de piso que puede ir desde los 30 centímetros del piso hasta los 2 metros. Entonces, esta regla va a ir compensando el nivel, pero pues tampoco es una receta mágica. Como podemos ver aquí, el lector va leyendo un costado del pavimento, entonces esto sería una mala práctica. Nosotros tenemos que ir buscando que este sensor vaya midiendo una superficie de referencia en la cual nosotros podamos programar y decirle, si vas midiendo esto, tienes que tirar cierto espesor de carpeta. Pero si va midiendo ciertas depresiones y un nivel irregular, pues también eso va a influir en lo que la máquina nos esté resultando. Para este tipo de evitar este tipo de detalles, pues salieron los sensores que van leyendo un hilo sónico, le denominan con hilo. Lo que hacemos es, mediante o con apoyo de topografía, poner ciertas anclas y poner un hilo sónico. Y este sensor, mediante estos aditamentos, va leyendo ese hilo a lo largo del camino y va teniendo esa referencia de cuánto es el espesor que debe ir tirando. Y por último, pues también están los sensores multiplex o la barra Sky. Y estos sensores, esta barra cuenta con 3 sensores, uno en la parte frontal, uno en el medio y uno en la parte de atrás. Cada uno de estos sensores tiene 4 lectores o 4 nuevamente sensores, y al final del día en esta misma regla pues vamos a tener 12 distintas mediciones. ¿A qué nos ayudan estas distintas 12 mediciones? A lo largo, a la parte de adelante y en la parte posterior, donde ya vamos tirando la mezcla, a que va a ir compensando todos esos desniveles y nos va a ir dejando un nivel de carpeta terminado mucho más parejo, ¿no? El índice de perfil se va a ver muy beneficiado con este tipo de aditamentos. ¿Qué cuidados deben de tener este tipo de máquinas? Pues principalmente nosotros estar revisando que el sistema del spray esté funcionando adecuadamente, que las sprayas, como tanto en las petrolizadoras, no estén tapadas. En muchas ocasiones es necesario apoyar en las juntas longitudinales con un riego para garantizar esa buena, que haya una buena adherencia entre una junta y otra. Y finalmente, pues también observar que todos los arranques es preferible activar el sistema SprayJet una vez que la máquina ya va en funcionamiento y apoyarle con el arranque de la misma. Adicional, otra recomendación y otro cuidado, pues tener mucho cuidado con los compactadores y los sensores, ¿no? Que nuestro operador siempre esté muy listo, que no se le pegue demasiado a los sensores para no irlos a golpear, no irlos a lastimar, entre otras cuestiones.
¿Qué debemos de cuidar en el arranque de nuestro tendido? Ya tenemos tramo listo, trazado, limpio, ya nos llegaron 2 o 3 camiones, ya podemos darle continuidad a nuestro tendido, ya no vamos a tener que detenernos, no tenemos mezcla de más, ya hicimos un buen riego de liga, comenzamos con nuestro tendido de mezcla asfáltica. Esta es una de las partes primordiales porque diario, cada que dejemos de trabajar y regresemos, vamos a tener un arranque y vamos a tener una unión transversal en el camino. Si nosotros no tenemos una buena unión o un buen arranque en el tendido, pues cada que tengamos un arranque vamos a sentir un ligero tope, por mínimo que sea, pero vamos a ir sintiendo un ligero tope y al final del día, pues eso puede repercutir en una deformación en nuestro pavimento. ¿Qué debemos de hacer? Que arranque nuestra máquina, nuestra finisher, y detenerla en el espacio necesario en el cual nosotros podamos manipular la mezcla y pueda entrar un compactador a compactar este arranque sin dejar que la extendedora vaya avanzando mucho más. ¿Por qué? Porque pues va a seguir avanzando la mezcla en lo que nosotros afinamos bien el arranque y la compactamos bien y todo eso, pues a lo mejor ya tiramos el primer camión completo y ese primer camión completo la temperatura de la mezcla va a empezar a bajar. Entonces, lo adecuado es avanzar unos 10, 12, 14 metros en los que nosotros podamos afinar nuestro arranque, compactarlo y revisar que realmente nuestro empate quedó en buenas condiciones, que no se va a sentir al tránsito. Y una vez teniendo un arranque bien hecho, ahora sí comenzar a avanzar como se ve en el lado derecho, ¿no? Ya tuvimos un buen arranque, ya revisamos como en la foto inferior que no haya un desnivel en este arranque, pues ahora sí nos vamos ya con el primer camión de mezcla asfáltica. Eso es un detalle muy importante que en muchas ocasiones se nos olvida, que en muchas ocasiones no lo aplicamos, pero estamos sacrificando la temperatura de nuestro primer camión al tener un mal arranque o empezamos a compactar, pero tenemos arranques deficientes. Sin importar el equipo, en este caso las finisher, los compactadores, pues hay que buscar compactar lo más cercano a la extendedora posible. Lo más pegados que podamos tener nuestros compactadores de nuestra finisher será mejor para la vida y el desempeño de nuestra carpeta asfáltica. Aquí podemos ver algunas imágenes del tendido en el cual pues se va viendo, si nosotros, por ejemplo, en la foto de la esquina superior derecha, pues vamos teniendo una junta constructiva. Del lado izquierdo, pues es normal que la mayoría de nuestro personal esté afinando y esté recogiendo pues restos de mezcla de nuestro lado izquierdo, y de nuestro lado derecho, que no tenemos todavía que cuidar una junta constructiva, pues realmente nada más va nuestro tornillero revisando los niveles y revisando los espesores. En el caso, de la foto del lado izquierdo en la inferior, pues podemos ver cómo va la plancha, primeramente compactando nuestra junta, los primeros 10-15 centímetros, más adelante hablaremos de ello, y finalmente, pues para cerrar un cuerpo, pues nos vamos a ir recorriendo nada más. La gente o nuestro personal, por lo general, va a estar enfocada en donde tienen que afinar las juntas y donde tienen que ir recogiendo restos de mezcla. Y ahora sí, a bien, el tema en el que es lo más importante o los cuidados más importantes es la compactación de nuestra mezcla asfáltica. Es el tema de mayor importancia. ¿Por qué? Porque va a repercutir directamente en la vida útil y en el desempeño de nuestra mezcla asfáltica. Primeramente, pues hay que presentar la curva de viscosidad-temperatura. Esta es una curva con demasiada importancia y que nosotros como residentes de obra, como encargados de la obra, tenemos que estar al pendiente de estas curvas. Cada que nosotros sepamos que a nuestra planta de producción va a llegar una pipa de asfalto nueva, hay que solicitarla. Oye, por favor, mándame la curva de viscosidad-temperatura para yo conocer, pues, a qué temperatura estás mezclando, a qué temperatura está saliendo de la planta esta mezcla asfáltica, que lo corrobores tú en planta y yo poder revisar a qué temperatura me está llegando a mi obra. Poder observar
cuál es el rango de temperaturas en las que yo puedo compactarla o en las que se recomienda compactarlas. Y finalmente, saber cuál es la temperatura a la que debo proteger mi mezcla antes de abrirla al tráfico, porque no nada más es compactarla, ya la compacté y la mezcla todavía está arriba de 100 grados y yo ya abrí el tránsito. Eso no es correcto. Lo correcto es ver a qué temperatura nos está indicando el asfalto que nos está llegando, que ya puede ser sometido al tráfico, y esperarnos al menos a que llegue esa temperatura. ¿Por qué? Porque puede sufrir cierta deformación y puede modificarse ahí cierto perfil de nuestra mezcla asfáltica. Si por necesidades tenemos que abrir antes, pues digo, dejarlo bien claro, sabes que yo tengo que abrir porque tú me lo estás pidiendo, pero lo adecuado es esperarnos a que la mezcla baje su temperatura, en este caso, abajo de los 81 grados centígrados. Y lo más importante, tener el rango de compactación, de temperatura de compactación en el cual debemos de trabajar nuestra mezcla asfáltica. ¿Cuáles son las máquinas que nos van a apoyar con este tema? Pues los vibrocompactadores, las planchas, mejor conocidas, y los compactadores neumáticos, dependiendo del tipo de mezcla. ¿Cómo funcionan? Pues los vibrocompactadores y los compactadores neumáticos tienen el mismo principio, que es una compactación estática. Esta compactación estática se va a dar por el peso propio de la máquina. El peso que tiene la máquina es el mismo que va a transmitir por efectos gravitacionales, y es con el peso que va a estar dando una densificación. Los compactadores neumáticos pues, tienen un efecto de amasado, en el cual primero van transitando en un juego las llantas delanteras y en el juego de atrás las posteriores, y van amasando la mezcla. Esto nos va a permitir que se cierren los poros superficiales y darle un poco de textura a nuestra carpeta asfáltica. Posteriormente tenemos el principio de compactación por vibración, en la cual pues, nosotros tenemos que saber que pues, es un poquito más efectivo que nuestra compactación estática. Obviamente pues vamos a densificar en un menor número de pasadas y pues tiene un efecto combinado. El golpeteo o la amplitud y la frecuencia de nuestros tambores al ir transitando y golpeando la mezcla, pues van a tener un efecto de una carga dinámica. Los compactadores, como se menciona, tienen distintas amplitudes y frecuencias. La amplitud es qué tan seguido va a estar haciendo el golpeteo y qué tanto va a ser ese golpeteo y qué tan constante va a ser, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar qué tan fuerte va a ser y qué tan constante va a ser ese golpeteo, dependiendo del espesor que vayamos a trabajar. Aquí se puede observar una amplitud y una frecuencia una amplitud más baja y una frecuencia más alta nos apoya para espesores pequeños. Una amplitud mayor y una frecuencia más larga nos apoya un poquito más para carpetas de mayores espesores. El exceso de la vibración, como todo en exceso, pues es perjudicial para la mezcla asfáltica. Y finalmente, pues tenemos el principio de oscilación. Los sistemas de oscilación, el tambor empieza a girar inmediatamente hacia adelante y hacia atrás, pero a diferencia de la vibración, el tambor nunca se despega de la carpeta asfáltica. Por consecuencia, pues siempre está teniendo una compactación estática, como lo veíamos en el primer principio, y adicional, en todo momento también está haciendo una compactación dinámica. Entonces, por consecuencia, es el proceso con mayor efectividad para compactar una mezcla asfáltica. Siempre está en contacto con el suelo y, pues, como les comentaba, es una combinación también dinámica y estática. Como lo comentábamos hace unos momentos, al nosotros compactar las juntas, como lo es nuestro arranque, lo más recomendable, viendo que el asfalto caliente es el gris más oscuro y el asfalto en frío, o donde estamos partiendo, es el gris más claro, lo que yo les puedo recomendar y que me ha dado muy buenos resultados es precisamente lo que vemos en este esquema. Que nuestro tambor entre 5 y 20 centímetros de la mezcla en caliente para poder confinar y darle densidad de donde vamos a partir, y obviamente pues detallado, ¿no? Con el trabajo de los rastrilleros, y posteriormente pues ya empezar a partir, ¿no? En las juntas longitudinales
es exactamente el mismo principio, a partir de que la primera pasada va a ser para la junta y ya posteriormente nos vamos a meter a compactar la carpeta caliente. Es muy importante cuando nosotros vamos a empezar una prueba o una obra de infraestructura de estas condiciones con mezcla asfáltica, pues realicemos un tramo de prueba. De acuerdo a la normativa de aplicación y construcción de carpetas de mezcla asfáltica en caliente, la normativa nos comenta que se tienen que hacer 400 metros lineales de tramo de prueba. En este tramo de prueba, pues se tienen que hacer mediciones y los ensayos correspondientes para ver si nuestra aplicación está cumpliendo con los estándares del proyecto o de la propia normativa. ¿Qué se recomienda en campo para nosotros saber que estamos haciendo un proceso adecuado? Y es importante apoyarnos de este tipo de artefactos, ¿no? En este caso, pues es un densímetro electromagnético. El densímetro electromagnético en lo que nos va a ayudar es a medir la densidad que está teniendo esa mezcla en cada uno de los momentos. Entonces, si nosotros aplicamos estas mediciones en nuestro tramo de prueba, pues lo podemos meter, entra la finisher y medimos qué densidad tiene. Me ha tocado ver que en algunos casos la propia finisher con la vibración que tiene en la extendedora está logrando compactaciones prácticamente ya de un 90, 92, inclusive hasta el 93%. Entonces, si nosotros ya conocemos eso, pues entra la primer pasada a toda la capa de mezcla, y con una pasada, ¿cuánto estamos subiendo ese grado de densificación, ese grado de compactación? No, pues ya lo subimos a un 94, 95%. Ok, con otra pasada, ¿cuánto lo estamos llegando? No, pues ya tiene un 97%, ya es adecuado para nuestro proyecto, porque nos pide al menos el 4% de vacíos. Entonces, nosotros ya sabemos que con 2 pasadas de nuestro compactador vamos a lograr densificar a X temperatura, porque la vamos a estar midiendo a una temperatura de 160 grados con 2 pasadas, oscilando, vibrando o entrando, oscilando y regresando en estático, vamos a lograr la compactación que requerimos y vamos a definir un patrón. Puede ser que con el primer rodillo vaya dando la primera cerrada y metamos un rodillo en la parte posterior para que vaya dando esa segunda pasada, o puede que el primero vaya cerrando y el segundo de dos pasadas y posteriormente un neumático, pero con este tramo de prueba y con el densímetro electromagnético es una muy buena manera de nosotros conocer y establecer un patrón de compactación para ese tipo de mezcla y para ese proyecto bajo esas mismas condiciones. Y bueno, a manera de resumen, los cuidados generales que nosotros debemos tener a la hora de compactar es comenzar la compactación lo antes posible para alcanzar el máximo de esta temperatura, arrancar muy suavemente y no dar vueltas bruscas, porque esto nos va a ocasionar que estemos desplazando o abriendo nuestra mezcla asfáltica, desactivar la vibración antes de detenernos, porque si nos detenemos vibrando, también la vamos a deformar, no detener el compactador en la mezcla en caliente, si está caliente y le paramos el peso, pues también la vamos a desplazar, que los tambores y los neumáticos estén humectados en todo momento, sin excedernos del agua, porque también la vamos a enfriar. Con un exceso de agua, el choque térmico nos va a hacer que la mezcla se nos enfríe. No aplicar vibración con el compactador en alto, que va muy referente a desactivar la vibración antes de detenernos, y siempre comenzar con los márgenes de nivel inferior. Si nosotros tenemos un desnivel, siempre hay que comenzar con la parte inferior. Si es a 2 aguas, primero un lado, luego el otro. Y pues obviamente estacionar el rodillo de una manera oblicua para no llegar a deformar la mezcla. Aquí un ejemplo aquí de que van muchas veces los rodillos ahí pegados para dar el esquema de compactación que estamos definiendo. Y pues por mi parte de momento sería todo. Me despido con mucho gusto. Espero que esta plática les sea de mucha utilidad. Es un tema bastante completo que apenas alcanzamos a ver puntos muy generales por el espacio de tiempo que tenemos, pero con todo gusto les dejo aquí mi contacto, mi número de teléfono,
y cualquier cuestión o cualquier inquietud que tengan referente a los procedimientos constructivos de aplicación de mezcla asfáltica, estoy a sus órdenes para apoyarlos con todo gusto. Gracias.